panel que tuvimos allá, señor presidente Marcos Chávez no se midió con las preguntas, entonces se nos ha reducido un poco el tiempo para nuestra mesa. Lo trataremos de hacer lo más breve posible para ajustar los tiempos y terminar conforme al horario inicialmente establecido. Así es que nuestra mesa tendría que concluir, déjenme corroborarlo, a las 3 de la tarde, sí, porque nos tenemos que trasladar de nueva cuenta al centro de convenciones. Sí, porque a las 3 ya sería ya la ceremonia de clausura. Entonces, está reduciendo mucho el tiempo. Vamos a ponernos, si les parece bien, 45 minutos para nuestra mesa, para que faltando 15 minutos tengamos oportunidad de trasladarnos para allá. Como ustedes saben, esta mesa de trabajo se refiere concretamente al gobierno judicial y afortunadamente para todos nosotros participan con propuestas, con sus ponencias, las magistradas, la consejera, el consejero. Así es que si no tienen ustedes inconveniente, le daré la voz para que inicie. Primero a las damas, si están de acuerdo con los caballeros. Por orden, está bien. ¿Pero qué orden seguimos? ¿De izquierda a derecha? ¿De derecha a izquierda? ¿De afuera para adentro? Oye, qué rápido. Bueno, a petición de las compañeras que en orden, así es que le pido a don Luis Gerardo que nos haga favor de eso. Muchísimas gracias. Le agradezco al señor ministro don Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien amablemente coordina esta mesa. Es un gusto para mí compartir con estos ponentes de primerísimo nivel, mis queridas amigas consejeras, magistradas, consejeros, magistrados. Es un gusto para nosotros desde el Estado de México acompañar a esta importante organización, a la MIL, que nos aglutina a todos los impartidores de justicia en este tipo de eventos. Desde luego me parece que el gobierno judicial es una presidenta del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, quiero saludarla, bienvenida magistrada Rosalinda Vélez, también al magistrado de Sanatuña de aquí de Yucatán, quiero saludarle. Decíamos pues que poder y derecho son las dos caras de la misma moneda. ¿Cuál es absolutamente cierto? Porque si el poder carece de derecho, es espurio. Puede arrasar de tajo con los derechos de los gobernados. En la propia medida que si el de derecho carece de poder, es enfermo. Y no puede ser de ninguna manera el vehículo que conduzca a las relaciones sociales por naturaleza. Lo que desde luego generaría que volviésemos a la ley del más fuerte que Hobbes señalaba. En esa misma medida entonces debemos tener claridad que sí, la Constitución es el conjunto de principios y valores que nos dan coherencia como nación, pero sobre todo la fuente legitimizadora de la actuación de la autoridad. En esa lógica, según el marco constitucional mexicano, toda actuación de una autoridad que sea extralógica al marco constitucional debe ser expulsada y no puede afectar a un gobernador. Recordarán ustedes que en esa medida, según nuestro marco constitucional mexicano, ningún gobernador puede ser afectado por su esfera jurídica si es porque el mandamiento escrito por la autoridad competente que fue motiva la causa legal del procedimiento. Nuestros jueces son los encargados de ver hoy, no solo aquellos jueces que tienen el control concentrado de la constitucionalidad, aquellos jueces que se encuentran en el Poder Judicial de la Federación, no son los únicos ya encargados de velar por el respeto al marco constitucional, sino incluso los tribunales de instancia, de primera instancia, los tribunales ordinarios. Somos ahora también los encargados de velar por el cumplimiento estricto de la Constitución por virtud del control de convencionalidad o constitucionalidad de uso. Bueno, para garantizar el adecuado funcionamiento de nuestros juzgados, se ha implementado el gobierno judicial. Este gobierno judicial, recordarán ustedes que en la época, por ejemplo, del general Porfirio Díaz, cuando teníamos una Secretaría de Justicia, se consideraba que había una clara injerencia
del Ejecutivo en el control judicial, en el gobierno judicial. Después, por virtud del marco constitucional de 1917, que se eliminó la Secretaría de Justicia, se dejó propiamente a cargo de los tribunales superiores de justicia el gobierno judicial, haciéndolo totalmente lo opuesto a lo que era su diseño. Su diseño es propiamente resolver las controversias que existen entre gobernados, pero no el control administrativo. Por poner un simple ejemplo, recordarán ustedes que de conformidad con la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, por ejemplo, en 1988, el gobierno judicial correspondía precisamente a una comisión de gobierno que se integraba por el presidente de la Suprema Corte y 2 ministros. Incluso recordarán ustedes que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia era quien designaba por turno a los jueces de distrito. Cada ministro iba proponiendo quién sería el juez de distrito, lo que hacía verdaderamente complicado que aquellos miembros del Poder Judicial de la Federación que no habían tenido la fortuna de estar en la Suprema Corte de Justicia pudieran acceder al cargo de juez de distrito, sin importar la capacidad técnica de la que eventualmente pudieran tener. Recordarán ustedes, por ejemplo, uno de los primeros antecedentes en donde en México se habló con seriedad del gobierno judicial fue en el 4º Congreso de Derecho Procesal celebrado en Zacatecas. Fíjense desde cuándo, desde 1966, donde se dijo, es necesario ya que tengamos en México un órgano propio encargado de la administración, disciplina y vigilancia de los miembros del Poder Judicial y que sea ajeno propiamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por virtud de las reformas de 94 y 95 que ustedes conocen, se le quitó la función propiamente administrativa a la Suprema Corte de Justicia respecto de los juzgados de distrito y tribunales unitarios y colegiados, y se creó el Consejo de la Judicatura Federal. Este Consejo de la Judicatura Federal, que como todos ustedes saben, se compone de 7 miembros, 3 de ellos provenientes del Poder Judicial de la Federación, concretamente son juzgadores federales, el ministro presidente, que es a la vez el ministro presidente de la Corte, y el presidente del Consejo de la Judicatura, 2 consejeros designados por el Senado de la República y un consejero designado por el Ejecutivo Federal. ¿Cómo funciona el Consejo de la Judicatura Federal? Bueno, ustedes lo saben perfectamente, en pleno y en comisiones. Y ello ha permitido que mucha parte de la carga administrativa natural del Poder Judicial de la Federación recaiga propiamente en los subalternos de los consejeros, lo que sí ha permitido que seamos verdaderamente eficientes en el control administrativo. Hoy el Consejo de la Judicatura Federal, por ejemplo, tiene como órgano auxiliar la visitaduría, que es el órgano especializado encargado de ver la actuación de los juzgadores. Pero también tiene como órgano auxiliar el Instituto de la Judicatura Federal, que se encarga de la capacitación de los miembros del Poder Judicial de la Federación y de aquellos que aspiran a pertenecer a él. Pero también tiene, por ejemplo, como órgano auxiliar la Defensoría, el Instituto Federal de Defensoría Pública, donde de manera eficiente se prestan servicios de defensoría en beneficio de la ciudadanía, cosa que no sucede en diversos poderes judiciales locales. Si vemos, por ejemplo, el caso del Estado de México, donde yo me encuentro adscrito, si bien por virtud de la reforma del artículo 106 de la Constitución Local del Estado de México, también del 95, donde se pretendió armonizar con el diseño federal, ahora también tenemos en el Consejo de la Judicatura del Estado de México una integración por 7 consejeros. El presidente del Supremo Tribunal es a la vez presidente del Tribunal y presidente del Consejo. Existen 2 integrantes que provienen de la legislatura. También tenemos el caso del consejero que proviene o cuyo nombramiento recae en el Ejecutivo del Estado, y 3 miembros del Poder Judicial, en este caso, según lo marca nuestra ley orgánica, 2 magistrados y un juez. ¿Pero qué ha pasado? ¿Cuáles son los principales antecedentes? Previo a que hubiera esta reforma en 94-95, ya había 2 antecedentes, el caso de Sinaloa y el caso de Coahuila. Fueron los primeros antecedentes de los consejos de las judicaturas locales, pero me quisiera referir de manera muy particular al de Coahuila porque tenía una integración verdaderamente peculiar. Estaba el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, un magistrado de sala unitario, un juez de primera instancia, el procurador de la entidad
un notario decano y un abogado decano. Ambos tenían que estar en la. La intención que tenía esta integración era darle la posibilidad al foro de que dijera con claridad cuáles eran los problemas que frecuentemente tienen los usuarios, los gobernados a los que nos debemos, los usuarios de nuestras instalaciones judiciales. Me parecía que esa posibilidad de escuchar a la ciudadanía resultaba verdaderamente interesante. Hoy escuchamos voces en la academia que pretenden, bueno, tanto en la academia como en algunos sectores de la política, que pretenden desaparecer este modelo de gobierno judicial que hoy tenemos. Quieren regresar al diseño anterior al año 94-95, es decir, que volviese nuevamente a la Suprema Corte de Justicia, o en su caso, los Tribunales Superiores de Justicia, los Tribunales de Justicia, según sea el caso de la equidad, como se llame, a tener a su cargo el control administrativo de los poderes judiciales, lo que me parece que rompe con el diseño. Si ustedes ven de dónde se tomó el modelo de los consejos de la judicatura, son los famosos consejos de la magistratura franceses, donde hemos tenido, sí, desde luego ajustes, desde luego se han hecho cambios pertinentes, pero en ningún caso ha desaparecido. Y en países como Brasil, donde sí desapareció, hoy están viéndose con claridad los efectos negativos de tener un cuerpo especializado que administre o que realice la función propiamente administrativa dentro de los tribunales. Es cierto, como no en pocas ocasiones lo ha criticado la academia, que con frecuencia los consejos de la judicatura son aparatos robustos, que tal vez podríamos ser mucho más eficientes con pactar áreas. Yo lo que creo es que debemos articular tres funciones fundamentales. Debemos ser absolutamente coherentes en todos los consejos de la judicatura en nuestro funcionamiento respecto de lo que hace el Consejo de la Judicatura Federal. Permítame decirlo con mucha claridad, en cada entidad federativa tocamos con diferente orquesta. Ver cómo se implementó la reforma penal. No lo hizo igual el Poder Judicial de la Federación que lo que hizo el Estado de México, que lo que hizo el Distrito Federal, que lo que hizo Coahuila, que lo que hizo Guanajuato. Cada quien toca con una orquesta diferente. Hoy tenemos enfrente una importantísima reforma que ya lo decía el ministro Lainez. Tal vez es la reforma de más alto calado en la justicia laboral desde 1917. Recordarán que en 1917 no pretendíamos tener un artículo 123, pretendíamos mejorar nuestro artículo 5º constitucional. Recordarán que previo al artículo, a la Constitución de 1917, de la que tan orgullosos nos sentimos, aquella Constitución que fue la primera Constitución de corte social en México, que fue incluso anterior a la de Weimar de 1919, que creó el tripartismo en México, que después fue replicado por la Organización Internacional del Trabajo. El tripartismo creado en México fue retomado por la Organización Internacional del Trabajo. Esta reforma de altísimo calado, que hoy, en términos del artículo 123, apartado A, fracción 20, primer párrafo, dispone que los poderes judiciales locales o federales conocerán de los asuntos laborales. Tenemos ante nosotros un grave problema y que poco se ha platicado en los poderes judiciales, porque si bien el Poder Judicial de la Federación sí tiene cercanía con la materia de trabajo, aunque la conoce en instancia constitucional, los poderes judiciales locales, y lo digo con absoluto respeto, lo ven con mucha lejanía. En los poderes judiciales locales hay civilistas y penalistas, y punto, se acabó. Y ven con muchísima distancia la reforma que impactará en la justicia laboral. Hoy, en términos de nuestro texto constitucional vigente, debemos seleccionar a jueces en términos del artículo 94 y 97 de la Constitución, por cuanto hace a los jueces del Poder Judicial de la Federación, es decir, tendrán que someterse a los concursos que eventualmente emita el Instituto de la Judicatura Federal, para que el Consejo de la Judicatura Federal después pueda determinar quiénes resultaron vencedores y puedan ocupar los cargos de jueces de distrito especializados en materia de trabajo. Y respecto de los jueces locales, tendrán que seguirse el procedimiento que establece el artículo 116, fracción tercera de la propia Constitución. Es decir, tratándose en el caso específico del Estado de México, de la misma manera, someterse al concurso, que sí lo establece nuestra ley, que es un concurso que emite la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de México, para después poder acceder al cargo de juez de lo laboral. Pero ¿qué establece la Constitución? Que los futuros titulares de estos tribunales laborales
deberán tener capacidad y experiencia en materia de trabajo. Ambos aspectos son acreditables. Tener capacidad, gracias. 2 minutos y con esto ya concluye, señor ministro. Gracias. Capacidad y experiencia. ¿Qué sería lo deseable, pues? Que lográsemos articularnos con el Poder Judicial de la Federación para que diéramos una capacitación uniforme, tanto en el Poder Judicial de la Federación como en la más humilde de cualquiera de las entidades federativas, porque los poderes judiciales de todas las entidades tienen diferentes problemas presupuestales. No es lo mismo el Poder Judicial del Estado de Jalisco que el de alguna otra entidad más pequeña, o el Poder Judicial de la Ciudad de México que el de alguna otra entidad. Me parece que debemos trabajar articulados, debemos trabajar, tratar de hacer uniforme los órganos de gobierno judicial. Hay casos como el de Oaxaca, donde ya se pretendió desaparecer el Consejo de la Judicatura. Me parece que lo deseable es que uniformemos tanto en temas de la integración de los consejos de la Judicatura como las funciones básicas, que entre otras, la capacitación judicial. Muchísimas gracias, señor ministro. Muchas gracias. Entre otros temas muy interesantes, toca uno que me parece esencial, que es el tratar de buscar una armonización desde la estructura, sistemas de designación, funciones, para generar pues, cierta uniformidad en los consejos de la Judicatura, tanto a nivel federal como estatal. Y un poco relacionado con este tema, yo quisiera, aprovechando la presencia del señor consejero de la Judicatura Federal, don Jorge Antonio Cruz Ramos, si nos podría dar su opinión, su punto de vista sobre, hemos visto recientemente algunos estados de la República han decidido, sus propios congresos, eliminar la figura del Consejo de la Judicatura de su estado. No sé si usted nos pudiera compartir, señor consejero, esto, cómo lo advierten desde el Consejo de la Judicatura Federal. ¿Podría considerarse un retroceso? Si nos pudiera usted dar su opinión sobre eso. No, realmente es muy interesante lo que está ocurriendo y la evolución que ha venido teniendo los consejos de la Judicatura a través de los años. Es claro que la Constitución, salvo lo que corresponde a la hoy Ciudad de México, no establece la obligación de que existan los consejos de la Judicatura, pero sí establece que ellos, de hacerlo desde mi punto de vista, los estados, el ejercicio pleno de la autonomía de que gozan, que siempre exista, me parece que se tienen que conformar, insisto, desde mi punto de vista, de una manera similar a como estaría el Consejo de la Judicatura Federal. Realmente, ¿qué pasó? Es cierto, como dice el magistrado, consejero hoy, que antes de 1994 la Suprema Corte tenía la capacidad no solo de las decisiones jurisdiccionales, sino de las decisiones administrativas. Pero es que también era un poder judicial mucho más pequeño. Era un poder judicial en que los señores ministros conocían a los secretarios de estudio y cuenta. Todavía en la última época seríamos alrededor de 100 secretarios de estudio y cuenta en toda la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De manera que los 21 ministros que lo integraban conocían el trabajo de cada uno. Entonces, no era solo el turno en que él proponía, pero los demás ministros sabían cuál era el trabajo, sabían cómo se transportaban, sabían qué tanto estudiaban, cuánto le dedicaban a la carrera, incluso conocían en muchas ocasiones a sus familias. Entonces, la propuesta no era una propuesta que solo abarcara el hecho de que alguien presentara o no presentara asuntos y tuviera o no una capacidad jurídica para entender y dar una respuesta, sino mucho más la dedicación, la vocación, el carácter, la entrega, esos aspectos que no se miden tan fácilmente en un examen, pero que evidentemente de manera subjetiva le daban la certeza a la Corte de que quien iba a desempeñar un cargo de esta naturaleza lo hacía con las características de darle a la sociedad realmente lo que la sociedad estaba esperando. Los poderes judiciales, el federal desde luego, todos han venido creciendo. Hoy decían en el panel principal, pero ciertamente si aumenta el número de asuntos es que hay confianza, y es que la sociedad desde luego tiene confianza en que son los jueces los que deban resolver. Yo creo que también el número de asuntos
es un termómetro de la vida social. Lo normal para mí es que los asuntos no llegaran a los jueces, pero no llegaran a los jueces porque nosotros estuviéramos realmente capacitados y tuviéramos la suficiente ética, moralidad, no lo sé, de cumplir nuestras cosas y de entender que yo no puedo ir más allá del derecho que tengo. Si la sociedad no resuelve algo, entonces acuden a los jueces. Pues también es un fenómeno donde algo está fallando y evidentemente, como bien lo decía usted, señor ministro, pues las cosas han cambiado. ¿Qué produce? Desde un punto de vista, aumenta la confianza en los jueces y entonces vienen más asuntos. Vienen más asuntos y entonces los poderes legislativos dicen, quiero jueces más especializados. Antes, por ejemplo, el juez de distrito en materia administrativa conocía de los asuntos sobre los que hoy en materia federal tenemos jueces especializados en materia de telecomunicaciones. Antes, un juez de distrito que conocía de procesos penales o de amparo de procesos penales y de procesos civiles conocía acerca de los carteles, arraigos, intervención de comunicaciones, técnicas de investigación. Hoy, independientemente de que el procedimiento sea diferente, tenemos jueces especializados para poder analizar esto. Entonces, la sociedad sí nos va requiriendo jueces especializados. Y esto va haciendo que si nosotros queremos que los señores ministros estén concentrados en las decisiones más importantes, que además afectan al país en el conjunto, esto es muy importante. Es cierto, tenemos competencias diversas, como decíamos, y todos somos jueces, pero la competencia que tiene la Suprema Corte en acciones de constitucionalidad, en controversias constitucionales, es completamente diferente. Las consecuencias que una decisión puede tener en ello es cambiar el mapa político y las relaciones sociales de toda la nación, nada más. Entonces, es importante que los ministros estén dedicados a ello, y por tanto es importante que también el aparato de administración, para tener los mejores jueces en determinada materia, tengan que ser a través de un órgano de administración, vigilancia, disciplina, carrera judicial, como son los consejos de la judicatura. Yo pienso que los consejos de la judicatura deben seguir existiendo si no queremos desnaturalizar el motivo principal de ser de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Superiores de Justicia, de la de última instancia, pues vamos, una palabra confiable a la sociedad. Lo que sí tenemos que hacer es tal vez también cambiar, y lo estamos haciendo. Ya se decía hoy, ser transparentes en nuestra forma de actuar. ¿Con qué? Con lo que tenemos. Con el IFECOM, con la visitaduría, con el Instituto de Defensoría, con el Instituto de la Judicatura Federal, por ejemplo. Tenemos que saber que sí capacitamos a los jueces, incluso adelantándonos. Ya se está hablando de la reforma laboral, del gran problema que va a venir. Nosotros ya estamos buscando esa capacitación. Ya se habló de la reforma penal, y bueno, no solo la capacitación, sino la coordinación con las entidades federativas. Hoy mencioné hace un momento la telecomunicación. Bueno, desde luego que lo estamos haciendo. Viene el Tratado de Libre Comercio, pues necesitamos jueces que verdaderamente conozcan cómo se van a resolver esos asuntos. Tenemos problemas de marcas y los tratados en los que México es parte, hay que conocerlos y hay que conocerlos a profundidad. Entonces, es una labor que tal vez no se conoce, y es una labor que los jueces solos tenemos en el momento de resolver algo. Pero el Consejo sí tiene que dar todo ese tipo de funciones, y el Consejo sí puede tratar con autoridades desde mi punto de vista, como no puede hacerlo uno como juzgador. Uno como juez, se mencionaba en la mañana, es muy importante una sentencia, es verdad, una sentencia que no se... pues es un que reconoce un derecho y que hay que marcar, pero no es lo que está esperando la sociedad. La sociedad quiere que si yo le digo que tú tienes derecho a una casa, tienes derecho a tener la custodia de los hijos, pues tengas a los hijos y tengas tu casa. Y si las autoridades no nos auxilian en cumplirlo, hombre, pues habrá que ver qué cosas se hacen. Me parece que ahí los consejos de la judicatura pueden actuar, porque el juez no puede comprometer su soberanía. El juez habla y tiene el imperio jurisdiccional y el poder para hacer cumplir sus determinaciones, pero la voluntad política que debe existir en las autoridades de cualquiera de los órdenes del país para hacerlas cumplir es algo en lo que el Consejo sí puede intervenir, buscando ese respeto a la independencia, a la autonomía, a la soberanía, a la confianza que la gente ha depositado en la forma en la que se designan a sus jueces, y además es una respuesta a sus propios jueces, que deben confiar en que el Consejo de la Judicatura
debe actuar para defender que sus decisiones realmente se cumplan. Entonces yo creo que tiene muchas aristas. Yo me pronuncio porque no deban desaparecer los consejos de la judicatura, no ha sido una buena razón. Ser abogado es maravilloso, ser juez es un oficio dentro de la abogacía, ser administrador también de este tipo de órganos es otro oficio dentro de la abogacía. Me parece que no es fácil entender desde fuera y tratar de trasladar las formas de administración de un poder ejecutivo que tiene finalmente una cabeza única y un titular único, de un poder legislativo en el que el poder se deposita en absolutamente todos sus integrantes, en un poder judicial en el que cada uno de sus jueces, cada uno de sus magistrados, a veces actuando como cuerpos colegiados, están tomando una decisión y ejercen la función. Es cierto, el poder judicial es una función en ese sentido, es un servicio público cuando tratamos de darle a la gente la posibilidad del acceso a la justicia, y es finalmente un derecho humano al que los consejos de la judicatura deben responder tanto por sus órganos. Gracias, señor ministro. Desde luego que este es un tema que se ha debatido mucho en el tiempo reciente. No hay duda y no es el punto de debate que tengan facultades o competencias en los congresos locales para desaparecer a los consejos de la judicatura. Sabemos que no hay una obligación constitucional expresa, sin embargo, sí ha sido muy cuestionado desde la perspectiva que señalaba el señor consejero. La propia existencia del Consejo de la Judicatura, tanto a nivel federal como local, obedece precisamente a un principio de especialización. Y la manera en que se ha venido innovando y avanzando en el ámbito de protección de justicia, entre otros, es en especialización. Lo que la sociedad requiere es que haya jueces cada vez más especializados en las distintas materias que son de su conocimiento. Y dentro de este mismo fenómeno, la existencia propia del Consejo de la Judicatura, ya lo señalaba el consejero Cruz Ramos, pues cumple una función esencial, que es todo el ámbito de la administración, de disciplina, de carrera judicial, de capacitación, en fin. Como decía él también, para que los jueces se ocupen de lo que es esencial en su trabajo y haya un órgano especializado, con gente capacitada y con gran experiencia, que desahogue los temas administrativos. Muchas gracias, consejero. Gracias, señor juez. Le vamos a pedir ahora a la consejera Pacheco Pérez, si es tan amable de participar, y si me permite le haría yo una de las preguntas que les han sido propuestas, que sería la relativa a si es necesaria la implementación de un modelo único de consejo para que sea replicado en todos los poderes judiciales locales. Si es tan amable, señor consejero, por favor. Muchas gracias. Con su permiso, señor ministro. Antes que nada, quisiera agradecer a la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia la oportunidad de participar en este tan significativo e importante foro para nosotros, los juzgadores de todos los ámbitos en la República Mexicana. Realmente, como decía el señor ministro y como decía el señor consejero Ramos, no hay un establecimiento, no hay una disposición constitucional que haga referencia al Consejo de la Judicatura. En principio, sí sería importante que nuestra propia Constitución, siendo nuestra Carta Magna, nuestra razón fundamental, tuviera en su artículo 116 establecido lo que es el Consejo de la Judicatura. Aun cuando no tuviera un modelo rígido, sí nos diera ciertos parámetros que estableciera el Consejo de la Judicatura para el nivel o el ámbito federal y para las entidades federativas. No es que sea lo mismo para todas las entidades federativas. Por ejemplo, nuestro estado, el Campeche, al cual pertenezco o estoy adscrita, en este